estaba incluido. Esto ha sido tema de debate sobre si era o no discriminatorio incluir la propiedad indígena en un nuevo código, y pareciera que las características que tiene la propiedad indígena son totalmente distintas de lo que podría ser un derecho real de dominio, ni que hablar un derecho real de condominio, y ni que hablar la propiedad horizontal, que a lo mejor en algo se podría asemejar. Por lo cual, creo que realmente es cumplir con una necesidad y aparte cumplir con pactos internacionales que ya lo habían reafirmado. Incluyen también estas figuras que nosotros mal llamábamos nuevas formas de dominio. ¿Por qué mal llamábamos? Porque casi todas ellas no eran dominio, no eran condominio y no eran propiedad horizontal. Me estoy refiriendo a los conjuntos inmobiliarios, entrando en pocos artículos las distintas formas de conjuntos inmobiliarios, tanto los clubes de campo, los barrios privados, los parques industriales. Después me voy a tomar el atrevimiento de leerles el artículo porque es interesante. Incluyó también los cementerios privados, que aparentemente los cementerios privados ya estaban hace 20, 25 años, pero bueno, yo creo que la institución del derecho real da una importante garantía para los adquirentes, porque no dejaba de ser conflictivo todo lo que podía pasar y la especial regulación, ya que los cementerios privados no son exclusivamente, como lo dice, privados, están también bajo la égida del derecho público. Y a la vez, algunas de las entidades se fueron también como modificando de tal manera que se incorporó lo que a veces soluciones jurisprudenciales se daban y se trató de ayornar todo esto a la realidad. ¿Qué pasaba con algunas de las figuras que realmente, como el usufructo, el uso y la habitación, tenían largas regulaciones, una cantidad importante de artículos que muchas veces daban lugar a algunas dificultades? Han sido simplificadas, se suprimió el usufructo legal. El usufructo legal, ustedes no sé si lo recuerdan, es el que ejercen los padres sobre los bienes de sus hijos menores, los padres que ejercen la patria potestad. Y se suprimió porque realmente en algunos casos daba cuestiones de abuso y realmente creo que ha sido una buena supresión. Se ayornó la propiedad horizontal, vamos a ver también algunas de las modificaciones. Y con respecto al condominio, una figura bastante conflictiva, el condominio sin división forzosa, donde de pronto para las decisiones era necesaria la unanimidad, se instituyó un sistema por el cual, debidamente notificados todos los condóminos, con los 2/3 de los presentes se pueden tomar las decisiones. Es decir, que lo que muchas veces en un condominio llevaba a la destrucción del condominio, es decir, a la extinción a través de un juicio por división de condominio, por no poder tener la totalidad, es decir, la unanimidad, de esta manera quedó resuelta. Se simplificaron las acciones posesorias y se mantuvieron las 3 acciones reales. ¿En qué sentido se pudieron simplificar las acciones posesorias? Nosotros teníamos acciones posesorias reguladas desde la época de Vélez. Teníamos las acciones posesorias que en el año 1968 se agregaron en el artículo 2490 y 2469. Enseñábamos a los alumnos de acciones posesorias policiales, que todos los alumnos preguntan ¿y por qué policiales? Porque bueno, es una terminología que les explicábamos que era porque eran más rápidas. Y acciones posesorias en sentido estricto, stricto sensu. Ahora hay acciones posesorias de despojo, es decir, cuando hay la exclusión total,
y acciones posesorias de mantener, es decir, cuando hay turbaciones en la posesión. Y ambas agresiones se repiten para las acciones reales, para la acción reivindicatoria cuando hay exclusión total, para la acción negatoria cuando hay turbación, y se mantiene por supuesto la acción confesoria porque las servidumbres personales activas tienen que tener también una defensa, es decir, no pueden quedar sin una acción real. En relación al tercer adquirente o subadquirente de buena fe que tanto trabajo nos da a los abogados cuando estamos con la aplicación de la nulidad de los actos, de los derechos reales, ha establecido claramente subadquirente de buena fe a título oneroso, que lo ha habido de un adquirente de buena fe y a título oneroso. Por un lado, aplicar lisa y llanamente una persecución sin límites. Bueno, no habría ningún tipo de negocio inmobiliario en nuestro país. Acá la escribana, la doctora Armella, me hace que no con la cabeza y ella sí que lo sabe. Pero también hay que poner cómo se ponen los límites. Y me parece que esta solución que tuvo sus orígenes allá en el año 1912 con un plenario y que después se fue trabajando a través de la doctrina y la jurisprudencia, tuvo buena cabida aquí en el anteproyecto. En materia de propiedad horizontal, instituyó como uno de los órganos, además de la asamblea y del administrador, al Consejo de Administración. Estamos viviendo una época muy alejada de lo que fue el año 1948 cuando se sancionó la Ley de Propiedad Horizontal, que incluso en ese momento el objetivo de la ley era más que todo dar solución a lo que se llamaban esas PHs largos con muchas entradas y que pertenecían a 10, 12 propietarios y estaban bajo un régimen de condominio. Y ese fue un poco el objetivo, más algunas de las construcciones que en las grandes urbes empezaron a formarse. Pero la realidad es que ahora tenemos otro aspecto, otro escenario. Tenemos los megaconsorcios, tenemos de pronto 3, 4, 5 torres con cualquier cantidad de unidades funcionales. Y tenemos conflictos. Los que ejercemos la profesión sabemos que propiedad horizontal es uno de los temas más conflictivos. Se admiten los subconsorcios con un agregado muy importante. Pueden tener una administración económica separada, un subadministrador separado, tomar las asambleas y las decisiones. Pero, y acá tenemos que pensar bien, frente a terceros está un solo administrador, porque de lo contrario esto podría significar una gran inseguridad jurídica para quienes contratan. Y nosotros sabemos que ahora los contratos que se celebran con este tipo de consorcios son contratos de mucho poderío económico, de mucho valor, que también hay que dar seguridad a aquellos que contratan. Así que me parece que esta solución que se ha elegido me parece que es correcta. Y voy a tratar un tema que a mí me parece muy importante. Ustedes saben que en materia de derechos reales, nuestro sistema de Vélez adhiere a lo que se llama la teoría del título y del modo. ¿Y cuál es el modo? El modo de la tradición posesoria. Tal como lo dice la Comisión en las disposiciones generales cuando comienza el libro de los derechos reales, en algún momento la Comisión, trabajando algunos de los proyectos anteriores que vienen desde principios del siglo XX, pensó en utilizar la inscripción registral en materia de inmuebles como modo constitutivo. Pero evidentemente se hicieron consultas, no se tomaron las medidas arbitrariamente, se trabajó con el colegio de escribanos, se trabajó con los registradores y se vio que realmente no estaba
preparado, digamos, no estaba en la idiosincrasia de nuestro país el establecer este sistema, aún con los efectos no convalidatorios como lo estaban armando. No pensemos siquiera en el sistema alemán o en el sistema Torres. Y se adoptó para este tema, se siguió adoptando la tradición posesoria. Desde ya que en materia de inmuebles tenemos que agregar siempre que está la forma o la instrumentación por acto de escritura pública o de instrumento público y la inscripción en el registro de la propiedad inmueble con efectos declarativos, es decir, para cumplimentar el carácter absoluto de los derechos reales, es decir, como el erga omnes, para que la publicidad sea efectiva frente a terceros, pero entre las partes la tradición, la entrega de la cosa, sigue siendo el modo constitutivo. La otra cuestión también en cuanto a esto es que en materia de cosas muebles registrables, cuando la ley así lo dispone, caso automotores, la inscripción es constitutiva. Sin embargo, hasta hace unos pocos años, pareciera que la tradición se había eliminado en materia de automotores. La última jurisprudencia determinó que el artículo del viejo código, le digo, es el actual porque todavía va a pasar mucha agua para poder hablar del nuevo código, que el artículo 577 no había sido eliminado para la transmisión de automotores, por lo cual se exige la tradición del automotor y la inscripción en el registro de la propiedad de automotor, inscripción que realmente sí es constitutiva. En materia de derechos reales de garantía, se hizo un capítulo muy interesante que es de disposiciones generales, manteniendo los principios de accesoriedad, indivisibilidad respecto del objeto y respecto del crédito, publicidad e indivisibilidad, que son comunes a la hipoteca, a la prenda y a la anticresis. Con lo cual se redujo totalmente la cantidad de artículos en esta materia y se clarificó. En hipoteca se mantiene de cualquier manera lo que se llama el tercer adquirente y el tercer poseedor, pero así en una forma muy sencilla, sin todos los inconvenientes, dándole también al tercer poseedor la posibilidad de abandonar la cosa en medio de una acción judicial. Se permite la hipoteca sobre créditos, se permite la prenda sobre créditos y legisla únicamente sobre la prenda civil, porque la prenda comercial, que es la prenda sin desplazamiento, la prenda con registro, no está legislada en este sector. La otra cuestión que también me parece muy interesante es que en materia de usucapión, separa muy bien la usucapión larga y la usucapión breve y remite a la parte de accesión de posesiones, un tema que es muy importante porque muchas veces no es el último poseedor el que promueve la acción de usucapión, sino que ha unido sus posesiones y para unir sus posesiones tiene que tener determinados recaudos. Aclara perfectamente que no se debe indagar sobre el origen, es decir, la calidad de cómo se ingresó a la posesión en la prescripción veinteañal, porque es la prescripción larga la que no tiene recaudos y mantiene el justo título y la decenal, que bueno, es aquella que por cuestiones en materia de capacidad se ha tenido la dificultad, por lo cual transcurridos los 10 años se puede usucapiar. En términos generales, yo diría que hay otros sectores, llamémosle, de este anteproyecto de reforma que sí han sido como motivos
de mucha discusión y de mucho conflicto. Creo que aquí, sorteado el tema del modo que era un tema de conflicto, todo lo demás simplemente lo que ha hecho es incorporar la jurisprudencia y lo que en alguna medida eran los vacíos legales. Por ejemplo, clubes de campo. Acá en la provincia de Buenos Aires ha habido una legislación muy importante para poder incluir los clubes de campo. Pero a nivel de derecho de fondo, nosotros necesitábamos tener este derecho real para estos emprendimientos, como también para lo que se llaman los barrios privados, los centros industriales, que realmente dentro de nuestra economía actual tienen mucha importancia. Bueno, escucho preguntas, ¿no es cierto, escribana? Muchas gracias. Preguntas por escrito tienen, por favor. Bueno, me ha pedido la doctora Armenia que las preguntas las hagan orales. Y tiene mucha experiencia. La doctora tiene mucha experiencia porque trabaja en un sector donde realmente hay muchas actividades académicas. Lo único que no habíamos previsto micrófono, pero ya nos la dio claro. Ya está previsto. Doctora, perdón, el tema de la afectación de un bien, de una vivienda unipersonal como bien de familia, creo que estaba en una parte de esta modificación o del nuevo código, o cómo no. Está en la parte del título primero. En el título primero, como dice acá la doctora Armella, está el tema del bien de familia. Quiere decir, concretamente, podría llegar a afectarse como tal a una vivienda propia, por ejemplo, el caso mío que soy solo. Porque creo que Córdoba había hecho hace unos años una legislación así, después la Corte fue declarada inconstitucional la de la provincia de Córdoba. De esta manera ya está en derecho de fondo y nosotros tenemos el bien de familia a través de la ley 14.394. Ahora ya lo suple y es una manera también de protección de la vivienda. Hay unos trabajos muy interesantes de hace unos años de la doctora Kemmelmacher sobre este tema. Ella es profesora en París 12 y ahí publicó un trabajo muy interesante sobre el ambiente de familia de una unipersonal. Es decir, que concretamente en este proyecto está. Un avance. Tenemos algunos avances más. Sí, les vuelvo a decir, me tocan las generales de la ley, no soy buena defensora. ¿Por qué un individuo no puede afectar un bien con la espesura razonable, no es cierto, del caso, como bien de propio, inembargable, que no esté sujeto a... Claro, el bien de familia, como estaba legislado, tenía varias aristas. Tenía, por un lado, beneficiar a un grupo familiar, protección de la vivienda, y por otro lado, alguna protección, llamémosle, económica. En el caso de una persona unipersonal, se reduce un poco porque lo que realmente protege es el resguardo económico, pero que es tan respetable que yo creo que está muy bien acá colocado. Muy bien. Sí. Doctora, buenas tardes. Buenas tardes. Nuevas formas de propiedad, barrios privados, no sé si entran los centros comerciales. Todos, centros comerciales, barrios privados, zonas industriales, entran todos. Sí, había un proyecto de escribano Lerner que en su momento... Coleman Lerner tenía un proyecto y aparte Coleman Lerner fue uno de los que creo fue el impulsor de una de las leyes de clubes de campo. ¿Bajo qué figura están concretamente? Ya le doy el título exacto, porque lo tengo acá marcado. Sí, está como conjuntos inmobiliarios y toma todo, con el afán de establecer las disposiciones generales, por supuesto. No se olviden que en este tema hay muchas cuestiones locales que son de forma
Y bueno, al ser de forma de procedimientos, todas las adecuaciones van a tener que hacerse dentro de las distintas jurisdicciones, de lo contrario vamos a entrar nuevamente en problemas de inconstitucionalidad que no son los deseables. Sí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Quería preguntar si se reguló de alguna manera este problema jurisprudencial y doctrinario que existe sobre quién tiene mayor privilegio, si el acreedor hipotecario o el acreedor, el consorcio por las expensas comunes. No, y sobre eso no se ha puesto nada. Pienso que los fallos y demás que hay hasta ahora son los que van a seguir, no está modificado. Gracias. Sí. Perdón, doctora, es una pregunta política más que jurídica. Usted dijo, Vamos a ver si puedo responder. pasará mucha agua bajo el puente todavía. La mayoría de nosotros da este anteproyecto casi por aprobado. ¿No es así entonces? Bueno, ¿puedo hablar sobre esto un poco o no? ¿Un minuto? Me incluyo porque, bueno, fui invitada. El 27 de marzo entregamos a la señora Presidenta de la Nación el proyecto del anteproyecto. Y la misión siguiente es pasarla al Congreso. Aún no está en el Congreso, es decir, que está a la decisión del Poder Ejecutivo, de los asesores o del Poder Ejecutivo. Así que, por eso, Lo de siempre en la práctica. yo no voy a decir nada sobre eso. Lo único que les puedo decir es que pienso que cuando pase al Congreso, bueno, todos nos vamos a enterar, debe pasar por alguna de las comisiones, legislación general, etcétera, etcétera, a una de las cámaras, después a la otra. Por eso pienso que, bueno, que es muy interesante todas estas jornadas. Yo ya vengo hablando de esto en distintos lugares, pero siempre estoy diciendo lo mismo. Todo anteproyecto es perfectible y, bueno, veremos después qué es lo que en realidad va a resultar, ¿no es cierto? Doctora, perdón, ¿cuántos artículos tiene el código? Todo el civil y comercial son 2000 y pico artículos, así que se han abreviado muchísimo, porque vean que nosotros teníamos los 4000 y algo del Código Civil más los 500 y pico del Código de Comercio, así que como metodología me parece que es muy interesante. Estamos en los 2700 artículos aproximadamente. Quiere decir que eso cuantitativamente, aunque se redujo, sigue siendo desde el punto de vista cuantitativo también importante. Pero no se olvide, doctor, que estamos hablando de un Código Civil y Comercial. No creo que sea De lo único que de comercial se excluye, por supuesto, la ley de quiebra, es una ley específica que no podía de ninguna manera incorporarse. Porque el tratamiento en el Congreso, que eso va a ser medianamente importante. Bueno, hay veces que se trata el libro cerrado, ustedes lo sabrán. Bueno, muchas gracias. Tierras universitarias, propiedades de centros comerciales, countries, parques industriales, todos de se reduce, dijo que desapareció de los padres sectoriales, los padres sectoriales, y eso, ya me parece que
Sin tradición. Hay que tronar. Sin tradición. Si no hay tradición, el país porque acá te dan, vos no jugás un parlamento y no entras a vivir, o no vas a llamar. Sí, hola. Sí, continuamos con el panel, con las modificaciones de los contratos a cargo de la doctora Cristina Armella. Ella es abogada y escribana por la Universidad de Salvador, graduada en ambas carreras con diploma de honor, doctora en notariado por la Universidad Notarial Argentina, miembro de número de la Academia Nacional del Notariado, rectora de la Universidad Notarial Argentina, directora de la carrera de especialización en documentación y contratación notarial, directora del Departamento de Derecho Privado 2 de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, profesora titular de contratos en la Facultad de Derecho de la UBA. Ha sido invitada por universidades argentinas, privadas y nacionales y otras instituciones y universidades de diversos países de América. Fue presidenta de la Academia Notarial Americana 2008-2010 y ha escrito más de un centenar de artículos entre consultas, notas a fallos y comentarios doctrinarios, destacándose su obra Tratado de Derecho Notarial, Registral e Inmobiliario, y va a referirse a las modificaciones en los contratos por el anteproyecto. Vamos a ver Bill Gates cómo le va con la conversación. No sé, dijeron que lo llaman así. Sí, así es. Pero bueno, lo bueno sería administrar contractualmente los millones de Bill Gates. Sí. Soy el PRI. En principio, mientras que aparece la imagen, podemos ir haciendo algunas advertencias preliminares, precisamente porque el tiempo es muy tirano y no lo queremos desaprovechar. De acuerdo a los últimos comentarios que han hecho los expositores que me han precedido en el uso de la palabra, en principio lo que quiero significar es que hace 32 años me matriculé en este colegio como abogada, ejercí en un primer tiempo como tal, luego fui a través de los exámenes pertinentes, accedí a un registro notarial. Pero es cierto que aquí tengo los mejores recuerdos del inicio de la profesión y lo que siempre rescato con mucha simpatía es que al día siguiente de haberme colegiado y jurado, me llegó de este colegio un patrocinio gratuito, justamente de una venia supletoria. Yo creo que las autoridades estaban viendo, a ver quién juró ayer, le mandamos un patrocinio gratuito. Y fue justamente de una venia supletoria, creo que me marcó para toda la vida en esta inclinación que tengo por todos los temas de familia, sucesiones, etcétera, que tiene mucho que ver con el ejercicio del notariado. Pero este asentimiento y esta venia era porque en aquellos tiempos, lo que hoy podría ser entendido como el PAMI, otorgaba algunos créditos hipotecarios a determinadas personas, justamente jubiladas, y dio la casualidad que un señor polaco había dejado a su cónyuge allá en Polonia, siempre manifestó ser casado y en consecuencia necesitaba del asentimiento conyugal para poder hipotecar como garantía del crédito que esta institución estaba dando, y entonces mi primera experiencia fue una venia supletoria de 1277, y no les digo el trauma espantoso que sentí cuando tenía que resolver ese tema, recién recibida, recién colegiada, etcétera, etcétera. Pero bueno, todo esto se supera, pasan los años, acá estamos, y agradezco mucho a este colegio, a los organizadores, la oportunidad de brindarles a ustedes algunas opiniones con respecto a la modificación de este título y este libro perfectamente dedicado al ámbito contractual, que tiene que ver con lo patrimonial, con los derechos personales, y que se vincula claramente con la parte obligacional y contractual. Fíjense ustedes que la razón de ser de toda unificación, recordemos, y por eso les digo que en 1980 me matriculé en este colegio, porque ya llevamos 32 años de ejercicio profesional, y tenemos que saber que en la década de los 80 ya se trabajaba en la unificación.
Y las primeras unificaciones tenían una razón de ser, la unificación de las obligaciones y de los contratos civiles y comerciales, y ese era el sostén para que los doctrinarios de nuestro país y las decisiones de los diferentes poderes ejecutivos de nuestro país definieran actualizar el código en este sentido. Pero claro está, fue evolucionando la situación de la unificación nada más que de esto, y otros temas empezaron a impactar en toda la organización de un código único, hasta que la Comisión de 1995, que terminó su cometido en 1998 y que llevó a una definición favorable de una bicameral en el 2001, para fines del 2001, casi tenemos un nuevo código en esa oportunidad, que no alcanzamos certeramente por esta situación trágica en la Argentina económica, que impactó en forma inédita en lo que nosotros sabemos fue la crisis del 2001-2002. Pero cierto es que en aquella oportunidad comenzaron a presentarse otras instituciones de interés para su modificación, como es la gran evolución que se dio en el régimen de los derechos personales del matrimonio, en los regímenes de sucesiones, etc. O sea que lo que significo con esto es que la unificación de las obligaciones civiles y comerciales y de los contratos civiles y comerciales en esta idea de un código único que no es peregrina de la Argentina, sino que se conoce a nivel de legislación comparada, ha sido un fundamento que dio pie a que hoy podamos contar, casi 30 años después, con un proyecto que puede ser acompañado, en la normativa general realmente acompañado, y que además ha sabido capitalizar la unificación de 1998 y el dictamen favorable que tuvo en el 2001. Esto significa que los que cronológicamente somos más grandes y tenemos, no dije más viejos, somos más grandes y tenemos la oportunidad de haber vivido todo este proceso, debemos decirle a los más jóvenes que no sientan ningún temor por esta nueva legislación, porque lejos de generar una ruptura con lo que son los principios romano-germánicos, sencillamente lo que hace es armonizar lo que son las legislaciones de nuestros países, específicamente en el ámbito regional y continental, y cumpliendo con un mandato constitucional, porque ustedes saben que luego de la modificación de 1994 de nuestra Constitución Nacional, es cierto que los tratados internacionales que tienen esta jerarquía tienen que generar una ratificación y un ingreso a la normativa y al derecho positivo de la Argentina. En muchas de las instituciones que venimos analizando esto no se ha logrado, en consecuencia esta es la oportunidad para modernizar nuestro derecho interno. Así entonces, la parte que a nosotros nos han adjudicado es justamente la parte de contratos. De todas maneras nosotros hemos hecho con un investigador de nuestra cátedra, que es Mariano Esper, una resolución de los puntos fundamentales que podemos dejarlos para ustedes, tengan una guía de trabajo cuando empiecen a abordar estos temas, y que hoy, por ejemplo, pueden ser que muchos de ustedes lo alcancen por primera vez, pero que si esta situación está instalada, todos somos protagonistas de un momento histórico en nuestro país, y vamos a ser quienes tengamos que aplicar rápidamente la modificación legislativa, porque si este código llega a ser sancionado y promulgado, deberá tener un tiempo de aplicación seguramente para entrar en vigencia, pero como los tiempos hoy son muy rápidos, estos tiempos van a tener que ser aprovechados intensamente para conocer la normativa nueva y poder aplicarla en consecuencia. Fíjense ustedes que en este título pertinente que estamos abordando sobre la parte de contratos, lo más significativo ciertamente es esta unificación. Y la unificación y la clasificación de los contratos de una forma absolutamente diferente a lo que estamos acostumbrados nosotros. Desde el Código Decimonómico para aquí no hubo modificaciones en lo que es la estructura contractual, dado esto a través de una parte general y una parte especial, pero la jurisprudencia, la doctrina y algunas leyes especiales generaron una evolución del sistema contractual hacia el derecho de consumo. Y esto significa leyes especiales, significa una realidad diferente
a lo que fue pensado el contrato entre dos particulares, donde van a regular sus derechos y obligaciones a través de un acuerdo común que tiene para ellos una obligación y una fuerza obligatoria muy especial. Así entonces tenemos que impactar en esta unificación no solamente con lo que es el contrato llamado discrecional, esto es que dos personas en un pie de igualdad y con las mismas intenciones llegan a poder celebrar esta vía contractual, sino pensar en algunas contrataciones absolutamente superadas de esta vinculación intersubjetiva, que son fenómenos sociales absolutamente nuevos que se han venido dando a través de estos últimos años, sobre todo por lo que se trata de contratos por cláusulas predispuestas o contratos de adhesión, y lo que son los pura o exclusivamente determinados como contratos de consumo. Entonces aquí planteamos algunas frases que pueden servir de disparador para esta expresión de opiniones acerca de los nuevos parámetros con respecto a lo contractual, y dice que no se trata de un nuevo derecho contractual ni de las obligaciones, esto es, no es una situación que cambiemos absolutamente el eje de nuestra interpretación o de nuestro derecho interno, sino que lo que estamos haciendo es lo que les planteo, esta unificación civil y comercial. Hay una redacción sencilla, llana y un lenguaje claro, esto es una técnica legislativa que tenemos que aplaudir. Hay una simplificación y reducción de la sección del articulado vigente que hablábamos recién, no por esto deja de ser o es insuficiente para cada una de las instituciones que están previstas, y hay una impresión general en todo que sencillamente la materia contractual impregna todo el estilo del código. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de una revalorización de la autonomía de la voluntad. Y esta revalorización de la autonomía de la voluntad, que reconoce inicialmente un campo propicio en el ámbito obligacional y contractual, se expande a todo lo que es las otras instituciones del código, salvo en la presencia del orden público como se tratan los derechos reales. Pero fíjense ustedes que aún en el ámbito de los derechos reales, saliendo de las normas absolutamente estatutarias, las normas reglamentarias permiten a través de la consensualidad llegar a establecer los alcances y contenido de este derecho real. Así entonces, esta consensualidad y esta autonomía de la voluntad no es un punto esencial de este libro, sino que está en el título preliminar. Recordemos la estructura del código de este anteproyecto y justamente se replantea una parte preliminar y luego el título primero, de lo que es la persona física y jurídica. Y allí entonces hay una normativa básica que genera un impacto transversal en todos los libros de este anteproyecto, y la autonomía de la voluntad se establece como un principio fundamental que obviamente alcanza su pleno reinado en este ámbito. Como dije, es una fusión del Código Civil y Comercial, hay una subsistencia de la legislación general complementaria. Esto es importante de entender. El anteproyecto no resuelve todo el derecho argentino, no lo resuelve todo el derecho argentino privado, muy por el contrario, respeta las individualidades de aquellas leyes especiales que van a estar conviviendo con el régimen nuevo y son modificadas en aquello que es necesario modificar para su armonización. De todas maneras, luego citaremos aquellas instituciones que quedan reguladas a través de leyes especiales. Hay una desaparición del concepto de comerciante y acto de comercio, y no se estructura alrededor tampoco la empresa. Recuerden que en el Código Italiano de unificación de las obligaciones la empresa era la figura fundamental que regía todo, tampoco se da en este sentido. Y el refuerzo y la consolidación, como digo, de la autonomía de la voluntad. Se alienta la contratación reduciendo las prohibiciones, límites y restricciones a la materia de capacidad, esto también va de la mano de la autonomía. El formalismo se aligera bastante, claro está, porque yo estoy vinculando lo civil y lo comercial, y mientras que lo civil es más formal y necesita de la escritura pública en su máxima expresión como forma escrita para consolidar los derechos en la prestación del consentimiento con una forma escrita y expresa, como estoy ayornándolo con lo comercial, que es rápido, que no necesita formalismo, hay una impronta totalmente diferente al respecto. Por supuesto que los usos y prácticas tienen un gran protagonismo y además los tenemos como fuente del derecho en la parte preliminar y el título preliminar. La onerosidad se plantea como característica de todos los contratos, así como desaparecen también los contratos reales,
y el método para regular cada figura contractual pues respeta, luego de lo que yo les voy a explicar con respecto a la clasificación nueva de los contratos, la designación de contratos que reconocemos como típicos, tremendamente regulados y que además son obviamente nominales. Y el derecho al consumidor, que tiene necesidad de un párrafo aparte, porque si bien se va a mantener lo que es las leyes especiales del consumidor, porque son, o sea, el derecho al consumidor tiene una característica, es un derecho muy mutable, cambiante, que se debe adaptar a todas las nuevas necesidades sociales, por lo cual, si estuviésemos con una estructura firme dentro del derecho de consumo, involucrado en el derecho de esta nueva codificación única, cada vez que necesitemos modificar normas de derecho de consumo tendríamos que modificar el código, situación que a veces empeora una realidad legislativa. Entonces la técnica legislativa que se ha utilizado es establecer una estructura nuclear del derecho de consumo, del contrato de consumo, y luego entonces respetar la ley especial a este respecto. Los derechos que no se regulan, los derechos intelectuales, los contratos de empresa, que se pierde en este caso la oportunidad del management, la licencia de uso de marcas, transferencia de tecnología o know-how, los contratos vinculados con la propiedad intelectual industrial, y no se regula, como les planteo, contratos publicitarios de salud, servicios profesionales e informáticos porque están regulados, no regulados estrictamente como tales, sino a los cuales se les va a aplicar la normativa de contrato de consumo. No se modifican las normas sobre competencia civil y comercial, esto va a ser bastante interesante para la organización de nuestros tribunales, por ejemplo en la provincia de Buenos Aires. La declaración unilateral de voluntad como promesa de recompensas, garantía de primer requerimiento están presentes. El tratamiento general sobre títulos valores tiene una enorme regulación que para aquellos que están vinculados a todo lo que es el mercado de valores y lo que es la capitalización, a la securitización de capitales, realmente hay una regulación digna de analizarse y que en el caso de avanzar este anteproyecto y nosotros tener que pasar de esta primera etapa en la cual estamos inmersos, que es una aproximación, un abordaje inicial a todas las instituciones nuevas, vamos a tener que realizar encuentros de trabajo con cada una de las instituciones. Y ciertamente títulos valores va a dar para un curso completo, así que vayan teniendo idea de esto. Entonces vamos a tener nuestro primer corolario, o sea, nuestra primera opinión al respecto es que la distinción de los contratos hoy en el derecho proyectado se plantea así: contratos discrecionales, que son aquellos que reconocen a los sujetos contratantes en un absoluto pie de igualdad, donde no hay una parte fuerte y una parte débil, y que sencillamente ambos podrán acordar todo lo que resulte a través de la prestación del consentimiento con respecto a producir una figura que puede ser un contrato nominado o innominado, típico o atípico. Los contratos celebrados por adhesión es otra de las figuras que se plantean como una modalidad de estos contratos, no como un tipo diferente de contrato, porque la comisión los ha tratado específicamente como una forma o modalidad de prestar el consentimiento contractual. Y esto lo creo muy importante para no distinguir al contrato celebrado por adhesión como una categoría de contratos diferentes, sino que lo distingue en su cláusula predispuesta y la posibilidad de llegar a la prestación del consentimiento es que aquí una de las partes acepta las cláusulas predispuestas que otra del contrato va predeterminado con antelación. Esto no significa ciertamente más que una prestación del consentimiento contractual en una forma embrionaria en la cual solo la posibilidad que tiene el sujeto contratante es decir, acepto o no acepto y no puedo modificar estas cláusulas predispuestas. Entonces lo que lo distinguimos es nada más que por una modalidad de la prestación del consentimiento contractual. Y por entonces, con estas dos categorías, o con esta categoría de contratos discrecionales y de contratos celebrados por adhesión, donde le voy a aplicar el título segundo en el caso de los contratos discrecionales y el título segundo con la sección tercera en los casos de los celebrados por adhesión, aparece en el título tercero sí los contratos de consumo. Y estos contratos de consumo tienen toda la impronta
trata de lo que marca constitucionalmente la modificación del 94 con todo lo que significa el consumo, los contratos de consumo y el derecho del consumidor, las leyes especiales que ya rigen en nuestro país, y establece una estructura por medio de la cual se determina claramente qué significa este contrato de consumo, qué partes son las que la están celebrando, y que ciertamente no tienen que estar vinculadas en la prestación del consentimiento. Cuando de consumo estamos hablando y de un usuario de una prestación o de un servicio en forma absolutamente masiva, lo que tiene que determinar claramente es que no debe haber entre las partes que establecen este encuadramiento del contrato de consumo nada que esté vinculado a un desarrollo empresarial, industrial, profesional o artesanal, porque entonces allí ya no se trataría en la paridad de circunstancias o condiciones de los sujetos contratantes de enmarcarlo entre los contratos de consumo. Fíjense ustedes entonces que la estructura en la parte contractual o de los derechos personales, mejor dicho, inicia con la parte obligacional y luego con los contratos en general, donde distingue entonces los contratos de consumo y analiza los contratos en particular hasta alcanzar, para terminar este libro, la situación de las normas obligatorias o de lo que son ya la situación de fuentes obligacionales. Lo que hace es una distinción clara de lo que es la definición de contrato, que se distingue claramente de lo que hoy tenemos como definición en el 1137, y dice que el contrato es el acto jurídico mediante el cual dos o más partes manifiestan su consentimiento para crear, regular, modificar, transferir o extinguir relaciones jurídicas patrimoniales. Esto es importante porque estamos avanzando mucho más allá en lo que es la total naturaleza jurídica y la posibilidad de la eficacia de este contrato. Entendamos cómo las grandes modificaciones que ha hecho este libro, determinando como contratos o en la faz contractual, no solamente en el ámbito familiar, que hemos visto las capitulaciones previas, los pactos de convivencia, etcétera, como una fuente contractual muy especial, sino que también acepta, tal cual como fue en el 98, a la transacción con una naturaleza jurídica contractual, que esto es realmente importante. Y aparece entonces también lo que es el contrato, el arbitraje como contrato totalmente determinado y regulado en este sentido. Voy a ir, como esta es una presentación mucho más extensa del tiempo que tenemos, les voy a ir marcando solo algunas de las pantallas, situaciones que pueden ser relevantes para que las recordemos a los efectos de abordar estos temas. Recimos de la autonomía de la voluntad, el efecto vinculante, la intervención judicial en los contratos. Este es un código donde hay mucha presencia judicial. Todas las instituciones remiten en las interpretaciones o en el tema de conflicto o cuando hay que tomar una decisión a la vía judicial. A veces puede ser que en demasía hay algunos medios alternativos de resolución de conflictos que podrían estar más presentes, pero en principio la vía judicial es la determinada en muchas circunstancias y especialmente en la situación en la cual puede impactar o puede modificarse la situación económica que impacta sobre el contrato más allá del tiempo de celebración. Y de esta clasificación tradicional, lo que voy a mencionarles es que desaparecen los contratos reales. Recordemos los contratos reales que se celebran a través de la entrega de la cosa. Esto es una clasificación que ya se había dejado de lado en la unificación del 98 y por tanto se reconoce a todos los contratos la faz de consensualidad para su generación. En la conformación del consentimiento y en el periodo precontractual no hay demasiadas novedades al respecto. Sí, en la formación de la oferta o de la aceptación de la oferta, donde se deja de lado un sistema más engorroso como el que está en nuestro derecho actual y como consiguiente solución se aligeran se hace más clara la regulación de la oferta y de la aceptación, dando lugar obviamente a todas aquellas normas que tienen que ver con el derecho de consumo. Así entonces aparecen definidos, como yo le planteé, ya los contratos por adhesión,
donde se regulan cuáles son las cláusulas abusivas, los tipos, efectos y el control judicial, que lo separa bastante de lo que significa un contrato de consumo. Entonces allí lo que tenemos que mencionar también es que con respecto a la capacidad contractual, recordemos que aplicamos la parte del título primero de persona. No es fácil poder advertir en el futuro cómo vamos a tener que clasificar la capacidad que hoy para nosotros y desde el Código de Vélez es blanco-negro. Tengo 18 años hoy y soy capaz y presumiblemente capaz a partir de esa edad, y ciertamente el Código trae algunas instituciones alternativas que ustedes ya habrán visto, donde considerarse con cierta madurez en lo que es el desarrollo de la personalidad me habilitaría para generar algunos negocios jurídicos y específicamente llegar a la posibilidad de algún tipo de contratación. Y por supuesto las inhabilidades, que recordemos que ya no tenemos más a los inhabilitados nada más que al pródigo y a ciertas incapacidades que son discapacidades. Vamos a pasar el objeto de los contratos, la causa, que definitivamente la frustración del fin del contrato aparece presente más allá de lo que es la actividad doctrinaria o jurisprudencial, que tal cual se había generado en el año 1998 en aquella reforma. Con respecto a la forma, que esto es la forma escrita, los formales y los pasados por escritura pública, se aligeran las designaciones de aquellos contratos que pueden ser celebrados por escritura pública. Vamos a pasar la prueba, el efecto relativo de los contratos, lo que es saneamiento, evicción, queda de la misma forma. En la señal o arra se da inicio e ingreso a lo que es también la fase, por supuesto, de los contratos civiles y comerciales. En la interpretación de los contratos, sí, por supuesto, vamos a reconocer el principio de conservación del contrato, y subsidiariamente, fíjense que esto es importante, circunstancias de la celebración y la conducta de las partes, y algunas expresiones oscuras, ¿cómo le va?, que tienen que ver con los contratos gratuitos u onerosos. Se regula puntualmente la figura del subcontrato. En los contratos conexos, todos hemos leído las obras de Lorenzetti, obviamente de la pluma y de su corriente doctrinaria tienen que estar regulados ya los contratos conexos, con lo interesante que es esta determinación de la conexidad contractual a los efectos específicamente en el ámbito en el cual yo ejerzo el derecho, que es el notariado. Los contratos conexos en emprendimientos inmobiliarios traen grandes resultados cuando de allí se establecen claramente los sistemas de responsabilidad. Y las formas extintivas de los contratos, que definitivamente no hay novedades al respecto, salvo la situación de estructurar acabadamente lo que significa la extinción contractual. Hay entonces, como forma, como nueva clasificación o como introducción de nuevos conceptos en este código único, aparecen los contratos de consumo solo en una estructura que ellos dicen, los autores de la unificación llaman como nuclear, formal, a los efectos de estructurar un sistema que luego pueda ser complementado por las leyes especiales. Y luego comenzamos con los contratos en particular. Allí no hay grandes avances, o algunos contratos quedaron afuera. No se tomó la oportunidad para regular algunos contratos que hoy todavía en la Argentina no están regulados, y que se mantiene cierta legislación específica. Bueno, hay derogación, por supuesto, del corretaje, de las locaciones, del financiamiento, de lo que es el fideicomiso y el leasing, porque sí ingresan, obviamente, a esta codificación. Dentro del tema societario, que ustedes lo van a ver después, es muy interesante porque la situación de lo que son las formas societarias quedan reservadas a la ley especial y solamente se regulan en el Código Único, en el futuro Código Único, los contratos asociativos, con una gran beneficio en esto, porque lógicamente los contratos asociativos son tales y no conforman no generan una figura jurídica fuera de lo que es la celebración contractual. Entonces esto está muy bien definido en este sentido. Y se regula, como yo les comento aquí, la regulación de figuras actualmente atípicas, como es el suministro, el factoraje, agencia, concesión y franquicia.
y luego entonces el contrato de arbitraje aparece como contrato y la transacción también aparece como contrato. Compraventa es un solo sistema, lo que pasa es que se explica claramente que la compraventa deberá ser interpretada a la luz de ser un contrato discrecional o de ser un contrato que es un contrato de consumo, y así entonces, sin distinguir lo que es una compraventa comercial o una compraventa civil, determina entonces esta gran situación contractual prevista en la parte general. En el boleto de compraventa se hacen algunos ajustes, pero recordemos que en esto no hay tampoco novedades, es un régimen que tal cual como se opone a la quiebra, al asesoramiento, a la quiebra y al concurso, y que también lo que sí se dice claramente aquí que vamos a utilizar el asentimiento conyugal al tiempo del boleto. En locaciones, y esto es muy rápido y algunas figuras, algunas características, en locaciones tenemos los plazos de la locación que se ha modificado. Esto no está definido claramente porque según la versión que aparece del código aparece un plazo máximo distinto, pero recordemos que se reconoce un plazo de 20 años y hasta de 50 años cuando la finalidad es para algún tipo empresarial. Así entonces es una gran modificación porque hay que pensar en una Argentina estable para poder generar un plazo contractual tan extenso, porque recordemos que lo más extenso que tenemos hoy por hoy es la experiencia de un fideicomiso, que definitivamente tendrá 30 años y que sabemos que en el tráfico negocial no hay fideicomisos de 30 años. O sea que si pensamos en una Argentina económicamente estable, donde tenga un signo monetario que a través de los años no impacte con una situación de depreciación monetaria, que ahora estamos en una idea de especificación que queremos por lo menos imponer o que se quiere imponer a través del Poder Ejecutivo, ciertamente que cualquier contrato a un plazo de extensión de 20 años o 30 años o 50 años, como es en la República Argentina en este proyecto, va a tener, como lo dicen las normas de la parte general, ciertamente que estar vinculado a revisiones prácticamente necesarias ante esta realidad cambiante que nosotros reconocemos en la Argentina como una interpretación casi histórica. El leasing ingresa en el código, se modifican algunas situaciones que lo perfeccionan en lo que la jurisprudencia o la doctrina ha establecido como observación, los cuales se termina con la locación de obras y servicios por contratos de obras y servicios. El transporte ingresa entonces en todas sus manifestaciones, aún en el tema del transporte multimodal, también a la regulación del Código Unificado. Mandato y consignación, algo muy interesante en el código que remite a la parte inicial, a lo que es el título primero, donde creo que actualmente hay una certeza absoluta en la diferenciación de lo que significa la representación del mandato y el poder. Esto es un trabajo de doctrina que no prende definitivamente en la comunidad jurídica, cuesta sobre todo en los estudiantes de grado y posgrado establecer las diferencias entre estas figuras jurídicas, si bien vinculadas, y en consecuencia la representación está regulada en el título primero, y aquí aparece la faz contractual del mandato y la consignación. Vamos terminando, salteamos mucho de las expresiones que tienen que ver con lo contractual, figuras como el corretaje, el depósito, que los aparecen todos los contratos bancarios. Esto es muy interesante, está bien regulado lo que es el producto bancario como situación de una regulación que tiene que estar presente en este código. Algo interesante son las cuentas corrientes y las cajas de seguridad, imbuidas todas ellas también por lo que significa esta nueva visión del contrato en el posmodernismo. Y acá los contratos asociativos, fíjense ustedes que son contratos que vinculan a las partes, pero que no hacen a la generación de una persona jurídica distinta de quienes están contratando, ya terminaron hechos, y entonces estos contratos asociativos tienen una situación alternativa muy interesante, lo que son las manifestaciones, las agrupaciones de colaboración, uniones transitorias y consorcios de cooperación, trayendo entonces de la ley de sociedades para esta parte del código lo que es las uniones transitorias. El mutuo, que ya no es un contrato real, es un contrato consensual. El comodato, que deja de ser un contrato real y es un contrato consensual.
La donación, que no vamos a entrar en eso porque para los escribanos saben ustedes que la donación es un punto de inflexión, es un punto muy difícil en el tráfico negocial con la calificación de la observabilidad de las donaciones vinculadas al proceso sucesorio. Gracias a Dios en el proceso sucesorio vamos a encontrar el aligeramiento de las legítimas, porque esto es una de las pretensiones que toda la comunidad jurídica de nuestro país pretende, y que definitivamente los 10 años desde el ejercicio de la posesión a través de un contrato de donación que generó la transferencia del derecho real de dominio, purifica de alguna manera la situación de un donatario que puede ser impactado por acciones posteriores de reducción o acciones sucesorias. La fianza se unifica obviamente la civil y la mercantil. La cesión de derechos, esto es bastante interesante, la cesión de derechos está alcanzando las diferentes modalidades de cesiones que hoy reconocemos como contrato de cesión de crédito, y allí entonces la cesión de la posesión contractual, etcétera, pero recordemos que no todo está regulado aquí, sino que en la parte de sucesiones vamos a encontrar la cesión de derechos y acciones hereditarios o cesión de herencia. El fideicomiso, por último, para terminar, última figura que tenemos aquí en la metodología, trae algunas correcciones muy interesantes, por ejemplo, como que el fiduciario no puede ser receptor de los bienes fideicomitidos al tiempo de la extinción del fideicomiso, que es una de las previsiones actuales vigentes en la ley 24441, y que sin embargo se determina la modificación pertinente con respecto a ese punto en particular. Se mantiene la forma instrumental, el objeto, que es interesante también porque la universalidad, que en la doctrina algunos sostenemos que la universalidad puede ser fideicomitida, sobre todo la hereditaria o una parte alícuota, pero que está discutido, ciertamente se le da carta de ciudadanía a esta posibilidad. Legitimación de fideicomisarios para solicitar remoción, designación de fiduciario judicial, fideicomiso de garantía, una figura que tan criticada es y que puede traer en la forma de una garantía autoliquidable una solución alternativa bien redactada a las cláusulas del fideicomiso para que no genere ningún tipo de abuso del derecho. Y fíjense ustedes que, como les comenté recién, que tenemos un título preliminar bastante interesante, se determina que no puede ejercerse ningún derecho abusivamente, que no puede haber una interpretación de mala fe, sino que la buena fe debe regir toda nuestra legislación civil y comercial unificada. Y entonces vuelvo a insistir en este título preliminar que transversalmente impacta en los demás títulos, en los demás libros, y definitivamente son temas de interpretación de toda esta situación contractual. Como determinación, lo que le podemos decir, primera conclusión, a raíz de la necesidad de la unificación de las obligaciones civiles y comerciales y los contratos civiles y comerciales, fue que nació todo este movimiento unificador en nuestro país, que ya llevamos prácticamente 30 años, con algunas frustraciones. Recuerden que Menem fue el que ganó el premio Guinness, que derogó un código completo unificado. Entonces él está sancionado por el Congreso de la Nación. Entonces luego se siguió trabajando en esto y posteriormente hoy nos encontramos en esta situación con una normativa bastante moderna de los contratos, con una situación que puede servir claramente a que los particulares estén más protegidos, puedan expresarse dentro de la autonomía de la voluntad que está rigiendo este código, pero que también tengan una estructura en la cual establecer la eficacia de estos contratos y que ciertamente puedan generar una situación con la finalidad que le damos ahora a este contrato, que es una finalidad absolutamente social, como una nueva finalidad contractual. Así que con esto y en esta carrera inmensa y tremenda que tenemos en esta tarde, pobres de ustedes que tienen que llegar a poder captar tanta información en una sola tarde, todavía lo que les espera, pero bueno, este es un primer intento, por lo menos diría a los más jóvenes que es un anteproyecto amigable y que se podrá abordar a través de nuestra lectura y nuestros estudios en una lectura que es bastante simple, porque claramente, como dijimos al inicio, cómo está distribuido el código, cómo son sus figuras y cómo están redactados los artículos con un título específico, ayuda muchísimo a la interpretación del primer lector y mucho más de aquel que tiene un bagaje de conocimiento científico para poder interpretarlo. Así que muchísimas gracias por este tiempo y será
artículo 957 define un contrato, ¿verdad? Sí. No sé, a ver, primero y principal, no tomé todavía ni hice el esfuerzo intelectual de memorizar ningún número. Porque, bueno, puede ser que haya algún tipo de número, pero recordemos que estamos en un anteproyecto que además está todavía en el Ministerio de Justicia, que la presidencia, o el Poder Ejecutivo, perdón, tiene que presentarlo en el Congreso y que va a tener ajustes. O sea que cualquier número de artículo actualmente no lo conozco, no lo recuerdo y sería inútil memorizar. Pero más o menos la cuestión de fondo es esta, eso sería la forma, pero la cuestión de fondo es esta. Sí. Define el contrato como dos, lo leí ahí, como dos o más personas que como acto jurídico, crean en la parte del orden público, no va a ser afectado un juego. No, a ver, la autonomía de la voluntad siempre, lo dice en el título preliminar, siempre va a estar impactada, porque siempre hay una limitación que es el orden público. O sea que esto no es novedad, sigue en este código y toda autonomía de la voluntad va a tener dentro del ordenamiento su límite en el orden público, la moral, las corrientes, etc. Y además en que no podemos a través de esta autonomía de la voluntad llegar a un tema ni abusivo ni en contra de la buena fe contractual y la buena fe que rige todo el código en general. Así que si nosotros pensamos, y en su pregunta entiendo que usted quiere trasvasar la experiencia 2001-2002 y decir los contratos por este acto jurídico regulatorio de eficacia no va a ser impactado por el orden público, este principio no es de nuestro derecho. O sea que el orden público va a poder seguir impactando y va a modificarse, tal es así que los plazos extensos que tienen los contratos en el anteproyecto están determinando claramente la posibilidad de una renegociación contractual cuando las circunstancias no son las mismas que a tiempo de la celebración. Porque indudablemente no puedo pensar un contrato a 50 años pretendiendo que la eficacia inicial se mantenga a lo largo de todo el tiempo en un país que no es Suiza. Que ni siquiera en Suiza se mantiene. Porque las partes bien pueden dejar de lado el derecho de crear. No, yo le digo en el impactar sobre el contrato de los particulares, no en que las partes, a ver, una definición 1001-1002 impactó sobre todos los contratos y sabemos dónde llegamos, a una renegociación donde no es habitual salvo la vieja figura de la imprevisión. Entonces, que el orden público le impacta el contrato o que la medida económica le impacta el contrato, eso va a ser una realidad del futuro que ojalá no suceda. En definitiva lo pero la autonomía de la voluntad, bueno, por eso le digo que hay mucha presencia judicial. Perdón, gracias. Y que los jueces tienen permitido el ingreso a la interpretación contractual de su modificación. Bien. Doctora, la compraventa se va a perfeccionar con la firma de escritura y de inscripción. No. A ver, no, y esto por favor tengamos presente. La configuración de los derechos reales se había planteado a través de la escuela de Hayton de Nolasco en una determinación de un sistema constitutivo. Escribanos, registradores y la comunidad jurídica del país, prácticamente toda, entendió y habló con los autores del anteproyecto diciéndole que no es de la idiosincrasia del argentino pasar a un sistema constitutivo ni Alemania, el sistema Torres, donde hay un dominio que vuelve al Estado y del Estado al particular. Entonces, esto es ajeno a nosotros, desde el romano germánico, desde Vélez, desde el título y modo. Todos entendemos que cuando vamos a comprar un inmueble, lo que tenemos que tener es una escritura pública, que gracias a los escribanos que nos sacaron, la escritura pública, la tradición de la cosa, que ahí genera el derecho real, extrarregistralmente entre los particulares, quienes participan del acto, sea el escribano, el testigo, el firmante a ruego, para ellos la consolidación del derecho real en cabeza del adquirente se generó en el momento de la escritura pública y la tradición, cumplidas ambas, puede ser la tradición antes, la escritura después, etc. Pero hasta que no haya tradición y escritura no hay consolidación del derecho real. Para la oponibilidad, el tercero registral, que es aquel tercero que se apoya en la información del registro para ejercer sus derechos, entonces recién ahí necesito la publicidad. Lo que es un sistema pretendidamente diferente, es decir, que recién cuando tengo inscrita la escritura voy a tener derecho real de dominio,
es ajeno a la idiosincrasia argentina y no iba a ser un remedio para ninguna controversia judicial, porque recordemos, y si no los quiero detener con esto, pero si nosotros posicionamos el sistema continental al sistema anglosajón, vamos a ver que donde no hay un régimen jurídico de adquisición inmobiliaria como el que tenemos nosotros, hay situaciones alternativas de protección del adquirente, cuál es, por ejemplo, un seguro de título. Entonces, el negocio está basado en compañías financieras o compañías asegurativas que me dan un seguro de título. Si yo pierdo la casa, pues me pagan. Pero el argentino está en el gallego y no queremos perder nuestra casa, queremos tener la casa porque así lo hemos generado ancestralmente. Y el sistema de preservación inmobiliaria a través del título módico con unidad registral es un tema interesante, es un tema que realmente dio frutos beneficiosos hasta aquí, y si vemos el ámbito de conflictividad que tienen las acciones reivindicatorias de los dominios configurados de esta forma, es el 1% del tráfico negocial del país. Y esto lo tenemos bastante estudiado justamente porque pretendemos que algún tipo de conformación del derecho real venida del derecho anglosajón no nos convence. Perdón, sí. Sí, ¿cómo se compaginaría el tema de la importancia de la autonomía de la voluntad que se le da en el código a todos los efectos que dan las unidades convivenciales? Bueno, lo que sucede es que en el caso de entender que la autonomía de la voluntad del individuo llega a determinar el contenido de un pacto convivencial, lo que sucede es que el código te está planteando en el tema... Yo no me caso porque no quiero casar. Bueno, vos no te querés casar, fantástico, somos muchos. Pero en principio lo que vamos a determinar es que si tenés una convivencia de más de 2 años, estás con un frente a un sistema jurídico que tiene que proteger, a ver, muy sencillito, un caso puntual, un médico esteticista famoso con una concubina actual con 6 hijos, donde nunca han celebrado matrimonio, donde nunca han generado gananciales, y hoy por hoy la señora viene en consulta y dice, mi concubino conviviente en el futuro me dice que me vaya de la casa y con los chicos se va a comprar otro inmueble, etc. Entonces hoy, a ver, hoy el concubino tiene algún derecho más que los previsionales y asistenciales. Entonces hay que ir a probarlo otra vez, esa vinculación de una sociedad de hecho, cuando tengo que probar judicialmente los aportes realizados por cada uno, y si no lo hicieron no hay sociedad de hecho. Entonces lo que tenemos que plantear es que el derecho tiende a la protección del acuerdo de la convivencia, y la protección de la convivencia viene por un sistema rígido que te da el sistema jurídico supletorio. Pero bueno, si querés llegar en forma escrita a pactar este acuerdo convivencial, te dicen, usted puede pactar sobre los bienes, entonces pactarás en la autonomía de la voluntad como quieras. Bueno, si nos separamos, vos vas a tener el 10, yo tengo el 90, vos no vas a tener nada y yo tengo el todo. Entonces, esta es la autonomía de la voluntad que se plantea frente a un sistema jurídico novedoso como es el acuerdo convivencial actual. De la misma manera que podría considerarse un contrato por adhesión, cuando te vas a casar y en una convención prenupcial determinás, me caso bajo un régimen de comunidad o un régimen de separación. ¿Pudiste armar el régimen patrimonialmente como hacen los españoles a partir del artículo 1358 del Código Español? No, porque vos no podés definir tu régimen. Vos tenés que decir, me caso bajo comunidad y genero gananciales, bla, bla, bla. Me caso bajo separación, hasta puedo contratar entre cónyuges. Pero ojo, cuidado, tenemos una estructura monolítica que es la protección de la vivienda y el sistema de copropiedad o codisposición que marca, además del pacto convivencial. Entonces es un derecho de protección a quienes deciden vivir bajo esa modalidad. Pero cierto es que como se hace obligatorio a partir de los 2 años y ahí hay una nebulosa, creo que para ajustar definitivamente esto debería ser el que quiere hacer un pacto convivencial lo hace, y el que no lo quiere hacer es el concubino de hoy. Eso sería lo óptimo para aquellos que huimos. Ahora, si vos tenés un futuro cónyuge millonario, te casabas con el régimen de comunidad. Por favor, ni se te ocurra. Ahora, pero a ver, cuando decimos vamos a casar con la autonomía, yo digo, ¿qué le pasó a Wanda Nara? No, a la otra. A la otra. Bueno, vamos que los profesores están aquí. Sí. Una consulta. Usted dijo que se incorporaban los contratos por adhesión y que era una
una modalidad de la prestación del consentimiento. Sí, pero dijo, si yo no entendí mal, dijo que era una modalidad de los contratos discrecionales. O sea, dentro de la faz contractual, cuando vos tenés un contrato discrecional, tenés autonomía de la voluntad y lo estás en pie de igualdad, en este caso es una modalidad, dentro de eso es una modalidad de prestación del consentimiento. Ok, entonces la consulta concreta es, en ese caso, cuando se supone que hay pie de igualdad, pero el consentimiento se presta... ¿Te puedo terminar? Sí, perdón. Cuando el consentimiento se presta por adhesión, entre supuestos iguales, ¿cuáles serían los efectos en ese caso? ¿Se podría considerar que hay cláusulas abusivas? Sí, claro, porque cuando se estructura, para eso se estructura el contrato por adhesión, se estructura determinando cuál es la eficacia, la posibilidad de la nulificación y del abuso del derecho, que son las pautas fundamentales en este tipo de contrato, donde no podés ejercer la autonomía de la voluntad, sino que quedó minimizada a decir acepto o no acepto. Una cláusula predispuesta que te va a establecer, y no necesariamente una persona que tenga una posición dominante, porque por ejemplo, si hay cláusulas predispuestas para un reglamento de copropiedad de administración, donde vos te adherís al reglamento y a la estructura convencional que tiene esta generación del derecho real, ciertamente vos podés decir, quiero comprar, acepto o no acepto. O sea que ¿sí? Pero no por eso hay una posición predominante. Esto es lo que quieren distinguir claramente. Sí, y mucho menos en la... que no todo sea acto de consumo para en definitiva lograr la protección. Claro. O sea, poder distinguir situaciones perfectamente distinguibles. O sea, esta es la gran clave del derecho contractual actual posicionado en la unificación. ¿Alguna otra inquietud? Bueno, muchas gracias. Bueno, señores, yo repetí que hoy iba a ser también maratónica. Por favor, les ruego, se toman 15 minutos y regresamos. Gracias.
Bueno, hoy me llamó Yo soy la Morenea. ¡Ah, doctor Ferrer! Llego aquí. Vamos a tomar un café. ¿Y eso? ¿Y la doctora que se le Sí, que ya nos ayudó. Bueno, nos vamos a tomar un café. ¿Vamos, Carlos? Sí, quiero entrar. Acordarse que estamos en el arreglarlo un poquito que sea igual. Bueno, sí, se agarra uno. Ahí le mandamos al texto. Ya fui a aprender cañón. Listo. Sí, cuidado. No los había visto, che. Acabamos de llegar, ¿eh? Ah. Vos ya viste, ¿no? No. A ver. Dijo Marcelito que lo llamaste para el cumple el otro día. Sí. Estás perdido, loco, ¿eh? Estás perdido, ¿eh? Sí. PowerPoint, a ver, está por ahí. Ahí es. Incidencias. Sí. Bien. Incidencia, abajo, más abajo. Ahí. Cerrame allá, esa arriba, más arriba de todo, así, ese margen, así lo, se cierra bárbaro, sí, y listo, lo voy pasando. ¿Hay que ponerle pantalla completa o no? ¿Tiene más ahí? No. A ver si me tomo un café. Claro. El PPT, esto se lo puedo poner en la otra. El otro archivo. No, acá no, yo solo quiero tener. Sí, uno tengo ahí. Sí, claro, es así. Sí, es así. Sí, en el coso es así. Sí. No lo tengo impreso.
necesita, necesitamos una sesión. Sí, sí. Ah, son dos, porque está quizá nada, ya la tenemos. Para que no quede justo de cuál año. Más que todo es porque aquí no se puede pasar por no, no, pero ahí está. Sí, sí, no, esto sí.